soy, mi comunión contigo es una dulce bendición. Y estableció a 12 para que estuviesen con él. Marcos 3, 14a. Buenos días. Los saludo hoy, 16 de noviembre, mes de la oración. Les doy la bienvenida a nuestro tiempo de comunión de los domingos en la mañana. Quiero estar en comunión, quiero estar contigo. En esta ocasión el tema es Padre Nuestro y la voluntad. Buenos días. Estamos ocupándonos los domingos en la mañana del tema general Padre Nuestro. Diga Padre Nuestro. El Señor enseñó a los discípulos a orar, nos enseña a nosotros a orar con un modelo. Y lo primero que hay en ese modelo de oración es una expresión muy poderosa que hemos estado mirando y es la expresión Padre Nuestro. Vimos inicialmente que esto implica ponernos en dependencia de Dios, reconocer lo que Él es, el origen, la fuente de todo lo que tiene que ver con nosotros como sus hijos. Vimos que la oración principalmente no es informarle cosas a Dios porque Él lo sabe todo, sino que es principalmente para tener comunión con el Señor. Para esa comunión vimos en el primer domingo que es necesario acallar nuestra alma. Y en nuestra alma tenemos nuestra mente, tenemos nuestras emociones, nuestra voluntad. Hace 8 días vimos Padre Nuestro y las emociones. Y quiero invitarles que hoy nos enfoquemos en Padre Nuestro y la voluntad. Ese es nuestro tema para esta ocasión, Padre Nuestro y la voluntad. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de ti. Te damos gracias por darnos esta ocasión, esta oportunidad, Señor, donde hemos exaltado tu nombre y nuestro corazón está abierto, dispuesto para recibir tu palabra, todo tu consejo. Impártenos tu vida, Señor. Estaremos atentos, Señor, a lo que nos dices. Queremos que por tu Espíritu nos reveles tu palabra y que por tu Espíritu nos permita, Señor, ponerla en práctica con perseverancia. En el nombre de Jesús, amén. Para nuestro tema Padre Nuestro y la voluntad, te invito a que abramos inicialmente en Mateo capítulo 6. Y en Mateo capítulo 6, miremos el versículo número 10. Mateo capítulo 6, versículo número 10, dice: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Este versículo nos ubica, queridos hermanos. Ese es el segundo versículo del modelo de oración que encontramos en Mateo capítulo 6, con el que el Señor le enseñó a los discípulos a orar. Y este versículo nos ubica para que comprendamos qué es la oración. La oración no es para que los hinchas del Cali estén orando al Señor para que este año puedan quedar campeones. Tampoco es para que los del América estén orando para que este año queden campeones del América. La oración no es para ese tipo de cosas. La oración, de hecho, la oración no tiene que ver primordialmente con nuestra voluntad. Nuestra oración tiene que ver primordialmente con la voluntad de Dios. Por eso dice el versículo 10, venga tu reino, hágase tu voluntad. Y dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Esto da a entender que la voluntad de Dios se hace cabalmente, a perfección. ¿Dónde? En el cielo. Pero aquí en la tierra Aquí en la tierra no. Voy a poner varios botones de muestra.
y disculpe si usted es uno de los botones, yo soy uno, de pronto usted se une a ese tarro de botones, pero muy posiblemente el día de hoy ya hicimos algo que no estaba en la voluntad de Dios. De pronto en este día, a pesar de que es el día del Señor, a pesar de que es el día que apartamos para exaltarlo a Él, para reunirnos en su nombre, muy posiblemente varios de nosotros hemos hecho cosas que no estaban en su voluntad. Hicimos nuestra voluntad y no la voluntad de Él. Eso es una muestra, bueno, varias muestras creo, que aquí en la tierra no se hace a perfección, no se hace cabalmente la voluntad de Dios, en cambio en el cielo sí. Y nuestra oración, nuestra súplica en nuestra oración es que el Señor haga su voluntad aquí en medio nuestro, como es hecha en el cielo. La oración no es que tenemos nosotros un deseo, una voluntad, y para que eso se haga posible, para que ese sueño que tengo se haga realidad, lo pongo delante de Dios y me pongo a orar. Hasta le pido a algunos hermanos que me acompañen en esa oración. Tengo un proyecto, hermano, ayúdame a orar por esto. Eso no es orar. Y tal vez hemos pasado años, de pronto se nos ha ido casi toda la vida orando, entre comillas. Vuelvo a decir, la oración no es para que se haga nuestra voluntad. Nuestra oración es para que se haga la voluntad de Dios. Dios tiene una voluntad. ¿Usted sabe eso? Dios tiene una voluntad. Nosotros también tenemos una voluntad. Y cuando vamos a orar, no tenemos que poner en competencia esas dos voluntades. Bueno, Dios quiere que renuncie a esto, pero Señor, yo te pido que me permitas retenerlo. No. En la oración no vamos a hacer competencia entre la voluntad de Dios y la voluntad nuestra, sino que en la oración tenemos que conocer la voluntad de Dios y luego decir que esa voluntad sea hecha. La oración entonces no consiste en que yo tenga un deseo, un sentimiento, un pensamiento, una voluntad de algo y lo pongo delante de Dios para que me apoye, para que me respalde, para que provea, para que extienda su mano y eso lo convierta en una realidad. Tengo un proyecto de viajar, Señor, esto lo pongo delante. Eso no es orar. Eso no es la oración. Hace años, muchos años, tal vez 15 años, estuvimos hablando de qué es la oración y lo vimos de acuerdo a la palabra de Dios. Y cuando uno mira algo de acuerdo a la palabra de Dios, pasa un año, 10 años, 100 años y no cambia, porque la palabra de Dios permanece para siempre. No es que un día era una cosa, otro no, la palabra de Dios no cambia. Si tenemos que cambiar algo es porque estábamos equivocados. Pero hace muchos años vimos que la oración consiste en que Dios tiene una voluntad. Eso es lo primero. Todo nace de Él. Por eso cuando vamos a orar, ¿qué es lo primero que decimos según el modelo? Padre nuestro. Ahí estamos reconociendo que todo origina en Dios. Padre es el origen, es la fuente de todo. Todo se inicia ahí. O sea que hay una voluntad inicial. La voluntad inicial no es nuestra voluntad. Cuando Dios ya tenía una voluntad, nosotros no estábamos acá. Dios tiene una voluntad, eso es lo primero. Diga, lo primero es la voluntad de Dios. Dios tiene una voluntad. Eso es lo primero. De ahí nace todo. Luego, Él quiere que nosotros conozcamos esa voluntad y nos muestra esa voluntad. Algunas veces no tenemos referencia de algo, alguien no nos ha contado, no hemos visto en las noticias, no tenemos referencia de nada y de un momento a otro sentimos una necesidad de orar por una situación o por unas personas y empezamos a orar sin saber exactamente qué es lo que sucede. No necesitábamos ninguna referencia, necesitamos que eso fuera la voluntad de Dios y Dios se encarga de poner en nuestro corazón. Es lo que hemos llamado una carga de oración. Lo primero es que Dios tiene una voluntad, lo segundo es que pone esa carga en nuestro corazón. Lo tercero
es que sea cual sea nuestra voluntad, la ponemos en línea con la voluntad de Dios. Y después de poner nuestra voluntad sometida a la voluntad de Dios, ahora sí hablamos, ahora sí decimos, ahora sí en nuestra oración decimos que esa voluntad de Dios, que ya es carga para nosotros, sea hecha. Así que primero es la voluntad de Dios, luego conocemos la voluntad de Dios, luego ¿qué hacemos en la oración? Hablamos, decimos que esa voluntad sea hecha y finalmente Dios hace realidad su voluntad. Esa sí es la oración. Lo primero es la voluntad de Dios, lo segundo es nosotros conocerla, lo tercero es nosotros decir que se haga y lo cuarto es que Dios lo hace. Si el Señor lo permite, el último domingo vamos a ver acerca de Padre Nuestro y la iglesia. Y vamos a tocar un poquito más a fondo ese asunto que les acabo de decir. Pero ese es el orden de la oración. Así que la oración fundamentalmente no es para cambiar las circunstancias. Uy, Señor, quita esto de mi vida. Primordialmente el Señor no está interesado en cambiar las circunstancias. Primordialmente el Señor está interesado en cambiarnos a nosotros. Y para eso tenemos que doblegar nuestra voluntad, rendir nuestra voluntad a la voluntad del Señor. ¿Y cómo lo hacemos? Decimos en la oración: venga tu reino, hágase tu voluntad. No la nuestra, sino tu voluntad. A veces de pronto queremos algo, uy Señor, yo quisiera para mis hijos esto. Y de pronto no tenemos la certeza que es la voluntad de Dios. Señor, yo quisiera esto. Y hagamos la salvedad, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Tenemos la ventaja de saber previamente, y si el Señor lo permite lo vemos el próximo domingo, que la voluntad del Señor es buena, agradable y perfecta. No hay pierde. Si sabemos eso anticipadamente, podemos orar con toda confianza, con toda libertad. Aunque no sepamos, aunque no nos parezca, aunque muchas veces no coincida con lo que yo quiero, no coincida con mi voluntad. Pero es necesario que se haga la voluntad del Señor. Esa es la oración. En la oración, en esa comunión que tengo, me expongo delante del Señor. Por eso la necesidad de tener contacto con Él, por eso la necesidad de, como ahorita decía la hermana, cerrar la puerta, asegurarnos que estamos en intimidad, que estamos en conexión espiritual con Él, en comunión con Él. Eso es lo más importante de la oración. Antes de hablar nos presentamos delante de Él y esperamos. ¿Y qué está haciendo Él en ese momento? Está trayendo a nosotros cuál es su deseo, cuál es su voluntad. ¿Y qué está haciendo en ese momento? Nos está transformando. ¿Y qué está haciendo en ese momento? Está aprovechando que nos estamos rindiendo para que su voluntad sea hecha. Miremos por favor aquí mismo en Mateo, en el capítulo 26. Mateo capítulo 26, versículos 38 al 44. Mateo capítulo 26, versículos 38 al 44 dice: entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. ¿Quién dijo esas palabras? Jesús. Jesús dijo que tenía alma. ¿Ustedes sabían eso, que Jesús tenía alma? ¿Y cómo así? Siendo el Hijo de Dios, ¿cómo tenía alma Jesús? ¿Por qué tenía alma? Porque era un hombre. Diga, Jesús tenía un alma. Esa alma es una vida natural, es una vida anímica, es una vida animal. En la Biblia, alma es equivalente a ser viviente. Y en ese sentido, esa vida es como la vida de un animal, un ser viviente. El animal es un ser viviente, nosotros también.
El Señor tenía un alma. Cuando el apóstol Santiago habla tan terrible, dice que hay una sabiduría que es diabólica, animal. Lo está diciendo en cierto, no está exagerando, no está bravo. Uy, se puso bravo Santiago y dijo que diabólico, que animal. No está tratando de animal, es que el alma es así. El Señor tenía un alma, el Señor tenía esa naturaleza humana. Y aunque estaba a punto de hacer la voluntad de Dios, ¿cuántos saben que hacer la voluntad de Dios es lo mejor? ¿Cuántos saben que hacer la voluntad de Dios es lo mejor? Sea lo que sea, es lo mejor. ¿Y ustedes creen que Jesús lo sabía? Pero estaba triste. ¿O no estaba triste? Estaba triste. Dice el versículo 38, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste, pero tan triste que dice, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. El Señor sabía, mi alma está triste. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que velar. Tengo que ponerme urgentemente ¿a qué? A orar. Porque la tristeza en nuestra alma, queridos hermanos, nos puede tomar control de nosotros y luego hacer unos disparates. Creo que eso le ha pasado a algunos de ustedes, ¿no? Algunas veces. En cambio a mí muchas. La tristeza lo toma uno y uno hace unas cosas. La tristeza, el enojo, cualquiera de estos sentimientos, como hablábamos hace 8 días. Por eso es que es necesario tener en cuenta que el alma tiene que ser acallada. Parte de nuestra alma son las emociones, pero hoy estamos viendo que también la voluntad tiene que ser acallada, la voluntad como parte de nuestra alma, porque si no, nos coge una ventaja. El Señor sabía que tenía que orar. Versículo 39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando, diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿De qué copa está hablando el Señor? De la muerte, y muerte de cruz. Si es posible, pásame, o sea, que no tenga que ir a la cruz. ¿Una oración atrevida? Claro. ¿Y qué lo llevó a esa oración? Que su alma estaba triste hasta la muerte. Hermanos, cuando nosotros tengamos una emoción, una tristeza, un enojo, no vayamos a aparentar delante del Señor, Señor, gracias porque yo soy todo virtud, Señor. Tu obra en mí es maravillosa. No me volví a enojar, no me volví a entristecer. Y yo no sé qué vas a hacer conmigo, Señor, tanta perfección, te alabo, Señor. Por favor, como si el Señor no supiera. El Señor sabe bien qué nos pasa, cómo somos. Mire cuántas veces el apóstol Pedro tuvo que quedar en evidencia en su debilidad, porque él pretendía hacer otra cosa. Y muchas veces pasamos vergüenzas delante de otras personas. El Señor lo hace a propósito. Nos hace quedar en evidencia para que reconozcamos que somos débiles. No nos hagamos los súper cuando todos estamos necesitados. Todos necesitamos acallar nuestra alma y todos necesitamos doblegar nuestra voluntad. El Señor estaba muy triste y le dijo al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero había un testimonio en el superior, gloria a Dios. Y hay un testimonio en cada uno de nosotros superior a esa tristeza. Si el Señor lo permite, lo vemos dentro de 8 días. Que lo llevó al Señor a decir, pero no se haga. ¿Qué dice? Ese versículo es muy crudo. Dice, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo. ¿Cómo quería el Señor Jesús? Ojalá no ir a la cruz. Ahora, sinceramente, a mí me parece descabellado. Estamos hablando del Señor Jesús y Él no quería ir a la cruz. Pero ¿qué le dice al Señor? ¿Qué le dice al Padre?
pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Qué está haciendo? Su deseo, su querer, su voluntad la está literalmente doblegando ante la voluntad del Padre. Y nosotros tenemos que hacerlo. ¡Qué bendición! Nosotros tenemos que hacerlo así. Necesitamos hacerlo así. Uy, Señor, contigo para las que sean, y después lo negamos 3 veces. No, reconozcamos nuestra debilidad. Señor, yo sinceramente no quisiera, pero estoy aquí en oración delante de ti para doblegar mi voluntad. No se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Versículo 40, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, ¿qué dijo la segunda vez? Versículo 42, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Entonces mire que no es sufrir por sufrir, no es sufrir para después dar el testimonio, oh, gloria a Dios, he sufrido por Cristo. No, no es sufrir por sufrir. No busquemos el sufrimiento. Pero si para obedecer hay que sufrir, entonces que no se haga como yo quiero, sino como el Padre quiere. Si es posible, si no es posible, pues hágase tu voluntad. Le dice expresamente, prácticamente las mismas palabras de la primera vez que oró. Versículo 43, vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo, ¿qué dijo? Las mismas palabras. En otras palabras, el Señor estaba tan triste que él prefería no ir a ese sufrimiento. Pero había un testimonio interno superior a ese deseo de él. En él está una vida del alma, pero en él también está una vida divina. Y la vida del alma quería una cosa, pero la vida divina quería otra cosa. ¿Y cuál de las dos es más importante? La vida divina. Y él sometió la voluntad de su alma a la voluntad de su vida divina, literalmente. Eso suena como raro en este contexto, pero ahorita lo vamos a ver en otros ejemplos y lo vamos a ver mucho más fácil. Él luchaba con eso. No oró una vez, no oró 2 veces, oró 3 veces. Eso ya lo explicamos. Eso quiere decir que oró suficientemente por ese asunto que lo ponía tan triste, que de pronto le dificultaba hacer la voluntad del Padre porque él tenía otra voluntad, no ir a sufrir. Pero entonces insistió. ¿Y cómo insistió? En la oración. La oración primordialmente no es para que te cambie la circunstancia del sufrimiento, no te cambia la circunstancia externa, no te cambia esa cruz, no te cambia el camino, pero te ayuda a doblegar tu voluntad a la voluntad del Padre. Ese es el poder, ese es el verdadero poder de la oración. Miremos por favor en Juan capítulo 5, el versículo 19. Juan capítulo 5, el versículo número 19. Dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Mire tan bonito como dice, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Mi voluntad es esta, la voy a hacer. No, pare a ver. Nosotros tenemos que llegar al punto de Jesús, de esa obediencia. ¿Qué punto? No poder hacer nada por nosotros mismos, nada por nuestra cuenta. Voy a oración y digo, Señor, si eso no es lo tuyo, pues no lo hago.
que se haga tu voluntad. Allí mismo en Juan capítulo 5, el versículo 30, dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco ¿qué? Mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Jesús tenía una voluntad, el Padre tenía otra voluntad, y no necesariamente en un momento dado eran iguales. Entonces, ¿qué hacía el Señor? Como ya lo vimos, doblegaba su voluntad a la voluntad del Padre, al punto que Él ya no puede hacer nada por sí mismo. Él ya no hacía su voluntad, Él hacía la voluntad del Padre Celestial. Vamos al capítulo 10. En el capítulo 10 de Juan vimos, en versículo 10, Juan 10:10, vimos un tiempo atrás, tal vez hace 2 años, no lo recuerdo bien, les mostré, creo, en una imagen con la Biblia interlineal español y griego, para que viéramos la raíz usada en cierta palabra que está traducida en el versículo 10 y en el versículo 11 como vida. Dice el versículo número 10: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esa vida mencionada en el versículo 10 es la vida eterna, es la vida de Dios, es la vida increada. ¿El Señor tenía esa vida? ¿El Señor Jesús tenía esa vida? ¿O no? ¿Tenía la vida del Padre o no? ¿Y la duda? ¿Por qué? Claro que sí. Recuerden que el Señor Jesús tenía la vida del Señor. En Juan capítulo 1, empezando el capítulo 1 de Juan, dice que en Él estaba la vida. Esa es la vida de Dios. Esa vida del versículo 10 es la vida divina, la vida de Dios. El versículo 11 dice: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Esa vida, esa palabra vida del versículo 11 no tiene la misma raíz de la vida del versículo 10. Esa vida del versículo 11 es la vida anímica, es la vida del alma. Cuando el Señor va a la cruz, ¿cuál vida es la que está poniendo ahí en la cruz por nosotros? La que está diciendo en el versículo 11: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Su vida anímica, su vida humana es la que está poniendo en la cruz. Muchas personas, tratándose de burlar de la palabra de Dios, acusan a los creyentes o señalan a los creyentes diciendo que a nuestro Dios lo mataron en la cruz. Entonces, que nos quedamos sin Dios porque lo mataron. Pero no necesita ni ponerse en ayuno, no necesita ni siquiera mucha ayuda del Señor, sino basta la gramática y basta una Biblia interlineal español y griego para darse cuenta que el Señor tenía 2 vidas. Y así como 2 vidas, 2 voluntades, cada vida tiene una voluntad, nosotros igual que el Señor, y eso lo tenemos que tener muy claro. Si no tenemos claro eso, entonces nos vamos a confundir, y cuando estamos en comunión con el Señor, no perdemos nuestra voluntad, y de pronto pensamos que esa voluntad, lo primero que sentimos es el deseo de Dios, y vamos y hacemos una embarrada, y después nos señalan: ¿qué hiciste? Y no, nos paramos en la raya y justificamos: esa es la voluntad de Dios, Dios me dijo, nos atrevemos a decir. Tengamos mucho cuidado. Puede ser la voluntad nuestra, puede ser nuestro yo, y no necesariamente la del Padre.
¿Cómo nos curamos en salud? Hay un recurso que tenemos a disposición todos los días, se llama oración. Y cuando vamos a orar, asegurémonos de cerrar la puerta. Cuando vamos a orar, asegurémonos de ir a un lugar desierto, donde no haya interrupción, donde podamos tener conexión. Y una vez allí, decimos, Padre nuestro. Y nos ponemos en dependencia de Él. Y luego lo que le vamos a decir al Señor es que doblegamos nuestra voluntad ante la tuya. Hágase tu voluntad. De ahí en adelante sigue la oración. Ya el Señor toma el control de la oración. Eso es lo que debemos hacer. Tenemos ese recurso. No tenemos que estar dependiendo, equivocándonos. Error, error, error. Corrijo, error. No es necesario. Podemos buscar la voluntad del Señor. Para eso tenemos la oración. Miremos en el capítulo 12 de Juan, versículo 27. Juan capítulo 12, versículo número 27, dice: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. ¿Qué hora? Un poco antes, en el versículo 23 dice que es la hora, que ha llegado la hora para que el Hijo sea glorificado, es decir, para que muera y resucite. Llegó la hora de morir el Señor. Por eso dice en el versículo 27, ahora está turbada mi alma. Coincide lo que nos cuenta Juan y lo que nos cuenta Mateo. Su alma estaba turbada porque le espera un sufrimiento terrible. El Señor tiene su alma y la tiene turbada. Igual nosotros podemos tener nuestra alma turbada. Entonces estamos haciendo la voluntad de Dios y no, eso está muy duro. Entonces llegó un momento donde está siendo muy duro la obediencia. Y entonces estamos con el Señor en el versículo 27. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Y el Señor dice, mas para esto he llegado a esta hora. Él llegó a ese momento, ¿por qué? Porque tenía que ser la voluntad del Padre. Él venía a morir y justo cuando tiene ese dolor, esa tristeza, cuando está turbado en su alma, le va a decir, uy, no, mejor no. No, para eso he llegado hasta esta hora. Entonces vemos que el mismo Señor tenía una voluntad en su alma, pero siempre la sometió a la voluntad del Padre Celestial. ¿Sí es claro esto? El mismo apóstol, pero en una de sus cartas, en Primera de Juan, acompáñame por favor si tienes la posibilidad, Primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, diga conforme a su voluntad. Entonces, ¿qué pasa si pedimos conforme a su voluntad? ¿Qué dice el versículo 14? ¿Qué dice? Él nos oye. Luego de decir Él nos oye, hay un signo gramatical. ¿Cómo se llama ese signo? ¿Cómo se llama? Un punto. ¿Qué quiere decir eso? Que la frase ya terminó ahí. La frase ya tiene todo el concepto ahí terminado. No quedó algo pendiente. Mire el poder de la oración, hermano. El éxito de nuestra oración no espera el resultado. El hecho que oremos, que realmente oremos, ya está mostrando que estamos en victoria. Cuando ya ponemos en las manos del Señor, ya está resuelto. Cuando Él ya nos oye, punto. Ahora, el versículo siguiente, versículo 15 dice: y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, lo que nos tenemos que asegurar, no tenemos que enfocar el resultado,
la respuesta. No enfoquemos eso, enfoquemos la oración. El éxito, la victoria nuestra se manifiesta no en el resultado, sino en la misma oración. En el mismo momento que ya estoy cerrando la puerta, ahí empieza la victoria, porque ahí es donde ya empiezo a conectarme con el Señor. Eso es lo que necesito. De ahí en adelante la respuesta vendrá. Si Él me oye y he orado conforme a su voluntad, ya está resuelto. ¿Cómo estar seguro si es de acuerdo a su voluntad? Por eso es que no puedo llegar a orar, apenas tengo 5 minutos, Señor, y ya le dije, mejor dicho, hasta de qué color era que necesitaba el pantalón y todo. Le he hecho un mundo de cosas, un mundo de detalles, ni cerré la puerta. En el nombre de Jesús, amén. Salimos de ahí satisfechos porque oramos, y después que me encontré, pero no cerré la puerta. Como lo que les conté ahorita a unos hermanos, que con la princesa estamos orando en el clamor, estamos orando de 8 a 9. Pero 8 a 9 de la mañana, pero a ella le tocó una actividad de todo generoso ayer. A esa hora estaba en esa actividad. Entonces yo quedé en la casa orando solo. Y entonces a la hora de nuestra oración, lo primero que debemos hacer para orar, ¿qué es? Antes de Padre Nuestro, cerrar la puerta. Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a invocar el nombre del Señor, usamos una canción. O puede ser que usted no necesite la canción, o que antes de la canción le abra mal la puerta, no sé. Pero a algunos nos sirve un momento de adoración o un momento de silencio. Yo quiero confesar que aproveché que no estaba Sara y estuve callado. Hace rato que me dio miedo fue quedarme dormido, pero callado un rato. Y después la canción de adoración, esa que hemos usado varias veces. Y yo tengo, mi celular suena, tiene una alarmita cuando ella me escribe en el WhatsApp. Entonces ya había cerrado la puerta cuando ta-ta-tan, ta-ta-tan, ta-ta-tan. Y yo decía, es Sara. Y está en esa actividad, necesita algo. Entonces miré el WhatsApp. Ok, listo. ¿Qué pasó con la puerta que va cerrado? La abrí. Ya estaba concentrado con el Señor cuando estos asuntos importantes, claro, eran importantes, pero hombre, para eso se cierra la puerta, porque si no, todos los asuntos importantes se nos meten. Y entonces yo, ¿qué hice? Otra vez a cerrar la puerta. Entonces otra canción distinta. Y otra vez estaba ahí. Uy, y es tan rico, es tan chévere. Cuando ta-ta-tan, yo, sí, cuando, otra vez abrí esa puerta, hombre. Y otra canción. Pues ya me iban a dar las 10 ahí cerrando la puerta. Y ahí sí ya cuando, ta-ta-tan. Entonces le escribí, déjeme la puerta cerrada. Y no volví a mirar. Y cuando ya me conecté y oré a las mamás de rico. Orar con la princesa es chévere, pero solo también es chévere. Cuando ya terminé, ahora sí veo el WhatsApp y me había escrito, yo dejé la puerta cerrada. Ella pensó que era la puerta de la casa. Entonces yo le digo, Bobis, la puerta, que estoy orando. Entonces, la risa. Pero nos pasa que abrimos la puerta y perdemos ese momento. Ya nos estábamos rindiendo. Tenemos que asegurarnos de rendir nuestra voluntad. Mire que rendimos nuestra voluntad. Entonces, al rendir nuestra voluntad, fácilmente vamos a orar algo de acuerdo a la voluntad de Él. Claro que ya nos rendimos. Y si Él nos oye, punto.
Miren, ese versículo 15 es importante, no digo que no lo sea, pero la victoria no está en el versículo 15, la victoria está en el 14, donde dice que Él nos oye. Diga, Él nos oye. Dígale a la persona que está allí, anime a la persona que está allí, dígale, el Señor te oye. Ay, cuando oramos de acuerdo a la voluntad de Dios, Él nos oye. Y si nos oye, ya está hecho. A veces nosotros decimos, uy, ya va a venir el $1.000.000 que le estaba pidiendo. No necesariamente. Porque usted se puede decepcionar. Porque no le llega el 1.000.000, que le lleguen 5 millones. Ay, yo le pedí uno, hombre. El Señor es que no entiende. El Señor nos sorprende. Él sabe lo que realmente necesitamos. Nosotros pidamos de acuerdo a su voluntad. Él nos oye. Y si Él nos oye, ya está resuelto. ¿De acuerdo? Vamos por favor a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Versículo número 13. Filipenses capítulo 2, versículo número 13. Un versículo poderosísimo. Dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Wow. Dios es el que produce en nosotros dos cosas. Se mencionan dos cosas. Cosa número 1, el querer. ¿Eso con qué está relacionado? Con nuestra voluntad. Es que no tengo ganas de eso. O sea, sinceramente no quiero. Señor, yo sé que estoy, pero no quiero. ¿Qué tengo que hacer? ¿Orar? No, pues es que llevo orando y nada. A lo mejor no ha cerrado la puerta. A lo mejor ni siquiera empezó diciendo Padre nuestro, no se puso en dependencia. O sea, esto es palabra de Dios. Esto no está a prueba. Está a prueba la aplicación que hagamos. Pero si lo hacemos, vamos a mirar el resultado. Él pone en nosotros el querer, el deseo. Usted no quería eso y ahora estoy que lo hago, pero me tienen que detener porque ahora sí tengo esas ganas. No me aguanto las ganas, ya mi voluntad está alineada al Señor. Él puso en nosotros el querer. Pero luego dice, así el querer como el hacer. El querer es la voluntad, el querer es lo interno. Y el hacer ya no es interno, el hacer ya es externo. Es el resultado de lo que yo quise. Él no solamente me pone el querer, el deseo, la voluntad, sino el poder hacerlo. Pero no es que yo tengo una voluntad, mi voluntad, la voluntad de mi alma, y la pongo en oración para que el Señor me dé el hacerlo. No es que, Señor, hagamos un trato. Yo sé que usted pone el querer y el hacer. Hagamos un trato para que no lo haga todo usted. Yo pongo el querer y usted pone el hacer. Entonces América campeón este año, según eso. No. ¿Qué pone el Señor? El querer. ¿Qué más? El hacer. ¿Y cómo lo hace? Mire que sigue diciendo el versículo 13. Por su buena voluntad. ¿Qué quiere decir eso? Que me tengo que someter a la voluntad de Dios. Señor, ¿cuál es tu voluntad? Póngala en mí. No sé cuál es, póngala. O sé, pero no la quiero hacer, póngala. Y Él pone el querer y el hacer por su buena voluntad. Miremos en Hebreos capítulo 13, versículos 20 y 21. Hebreos capítulo 13, versículos 20 y 21. Son unos versículos tremendos. Pareciera inicialmente un trabalengua, pero si lo miramos despacio y con el contexto que ya tenemos, lo vamos a entender mucho más fácil.
Versículos 20 y 21 de Hebreos capítulo 13 dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad. Una pausita ahí. ¿Para hacer la voluntad de quién? La voluntad de Dios, que es lo que está mencionando el versículo anterior. ¿Quién nos hace aptos para hacer la voluntad de Dios? ¿Quién nos hace aptos? Según el versículo 13, perdón, según el versículo 20. Volvámoslo a leer y esta vez con más atención. Versículo 20. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos. ¿Quién nos va a hacer aptos? ¿Qué dice la Biblia? ¿Quién es el que está haciendo algo ahí? El Dios de paz. ¿O no? Dice, y el Dios de paz que resucitó, sino que hace una descripción de cuál es ese Dios de paz. Si usted le quita la descripción, no que no sea importante, pero usted ya sabe esa descripción. Usted lo dice, el hermano que está allá atrás con una chaqueta café, lo más de chévere, dice que elegante, esta chaqueta está muy chévere. El de gafitas, el que tiene una camisa como de cuadritos, como vino tinto, sí, que está sonriendo. Hombre, ya sé que es Luífer, el señor que está atrás, ¿cierto? Entonces aquí también podemos decir, y el Dios de paz, versículo 21, os haga aptos en toda obra buena. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Quién es para hacer la voluntad de quién? De Dios. ¿Quién nos hace aptos? Dios mismo. Dios quiere que hagamos su voluntad y Él mismo nos hace aptos. Por nosotros mismos no podemos, no nos alcanza. Miren, a veces que no, pero si el Señor me manda a evangelizar puerta por puerta todas las manzanas de aquí hasta la 44, eso está muy duro, pero está más fácil eso a que de pronto que usted tenga que renunciar a algo que lo tiene bien agarrado. Renuncia a eso, ay, qué dolor. Las renuncias nos cuestan. Pero ¿quién nos hace aptos? Dios. El Dios de paz. Sigue diciendo el versículo 21, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros. Haciendo Él, ¿quién es Él? El Dios de paz. Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. Espérate, ¿cómo así? A ver, Dios tiene una voluntad y Él nos hace aptos para hacer su voluntad. ¿Cómo nos hace aptos? ¿Qué dice el versículo 21? ¿Cómo nos hace aptos? Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. O sea que en últimas, ¿quién es el que hace todo? Dios. Dios tiene una voluntad. Dios nos hace aptos. ¿Cómo lo hace? Haciendo Él mismo lo que le agrada a Él. ¿Quién mejor que Dios mismo conoce su voluntad? Nadie. ¿Quién mejor que Dios mismo tiene poder para hacer las cosas? Nadie, Él. Lo que pasa es que Él se goza, se place, se deleita haciéndolo en nosotros. Nos hace aptos. ¿Cómo? Haciéndolo Él mismo en nosotros. Sigue diciendo el versículo 21. Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces lo hace por Jesucristo. El Señor está en nosotros. Y todo lo que el Padre quiere que nosotros hagamos, Él nos hace aptos para hacerlo, pero lo hace Él mismo, pero por medio de Jesucristo. Lo único que tú y yo tenemos que hacer es quedarnos quietos. Quieto, no mueva un dedo, porque mínimo mueve un dedo hacia allá y el Señor quería ir para el otro lado. Quieto. Pero no opine tampoco, no opine.
quieto y callado. ¿Para qué? Para que el Señor pueda hacerlo. No le estorbe. Sí, pero pero nada. Quieto y callado. Su alma acallada. Como hace 8 días, sus emociones acalladas. Y hoy su voluntad acallada, quieta. No diga ni mu. Porque el Señor es el que lo hace. Amén. Que el Señor es el que haga la vida en nosotros por Jesucristo. En Jesucristo está la vida de Dios. Desde el principio de Juan capítulo 1 lo vemos. Que Él es el que haga lo que necesita hacer. Él es el que perdona. Él es el que evangeliza. Él es el que ministra. Él es el que libera. Él es el que perdona. Él es el que pide perdón. Él es el que resiste, el que renuncia, el que suelta. Él. Usted no. Yo menos. Nosotros no. Lo hace Él. ¿Cómo nos hace aptos? Haciéndolo Él mismo. No hay otra manera. Si nosotros queremos participar, entonces es obra. Y si es obra, ya no es gracia. ¿Y qué es gracia? La gracia es la vida de Dios en el Señor Jesús. Eso es lo que necesitamos que suceda. Él hace su voluntad. Él mismo sabe cuál es su voluntad. Él mismo nos hace aptos para hacer su voluntad. ¿Cómo? Haciéndola Él mismo. Todo lo hace Él. ¿Usted qué hace? Nada, quieto ahí. Quieto. Solamente se expone delante del Señor. Mire, sí es lo importante, por eso el salmista lo dijo bien. No solamente vas a oír mis palabras, sino que me presentaré delante de ti y esperaré. Pero si no esperamos, salimos nosotros corriendo a hacer las cosas nosotros. Quedémonos allí quieticos, que Él las va a hacer. Amén. Ahora, no quiere decir que, ve, ¿qué estás haciendo? Estamos en la jornada de aseo. ¿No viste el anuncio? Sí, yo estoy aquí quieto, que el Señor haga todo. Él lo hace en ti por medio del Señor Jesús. ¿De acuerdo? Bueno, miremos por favor, Segunda de Pedro capítulo 1. El versículo número 4, Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 4 dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Nosotros, los creyentes, somos participantes de su naturaleza divina. O sea que así como el Señor Jesús tenía naturaleza humana y naturaleza divina, nosotros tenemos naturaleza humana, sin duda, qué horror, sin duda. Pero también nos hace participar de naturaleza divina. Porque no solamente tenemos nuestra vida del alma, nuestra vida anímica, sino que también tenemos la vida eterna, o sea, la vida de Dios mismo. Como en Juan capítulo 1 nos dice explícitamente, somos engendrados de Dios, tenemos la vida de Dios. En nosotros está la vida humana y también está la vida de Dios. Cuando el apóstol Juan habla de amarnos, él plantea, nosotros podemos amar con nuestro amor humano, pero podemos amar con el amor de Dios. Y ya vimos las diferencias de eso. Lo hemos hablado en varias ocasiones. Aquí hablando de la voluntad, nuestra vida humana tiene una voluntad, pero hay una vida divina que tenemos también. Esa también tiene una voluntad. Dios tiene una voluntad y nuestro yo, nuestra alma tiene una voluntad. ¿A cuál vamos a obedecer? De pronto vamos a tener unos momentos como el Señor Jesús. No, estoy muy triste. No, yo no quiero hacer eso. Pero no se haga como yo quiero, sino como el Padre quiere. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es muy duro, pero para eso tenemos un espacio de oración. Para eso hemos cerrado la puerta, para eso estamos en comunión, para eso hemos dicho Padre nuestro y para eso estamos diciendo hágase tu voluntad. Rendimos nuestra voluntad a la voluntad del Señor. Eso es todo. Ahí mismo en ese capítulo 1 de Segunda de Pedro, miremos el versículo 21. Versículo 21 dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana.
Si es que hay una voluntad humana, hay una voluntad de Dios, pero también hay una voluntad humana. Y dice, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Los santos hombres de Dios, pongamos un ejemplo. ¿Cuál de ellos? Pablo. ¿Pablo tenía su voluntad humana? Sí, claro. Y luego de la conversión, ¿ya no tuvo su voluntad humana? Siguió con su voluntad humana. Siguió con su voluntad humana. ¿Y llegó a fallar el Señor Pablo? Claro que sí, lo podemos ver. Lo podemos ver en Hechos. Disparates. Pero también tenía la voluntad de Dios. Tenía la vida humana con su voluntad, la vida de Dios con su voluntad. Y él, en el momento de escribir, no lo hizo por su voluntad humana, sino por la voluntad de Dios. ¿Dónde dice eso? Dice el versículo 21, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y es allí, queridos hermanos, donde tenemos que llegar nosotros a la oración. ¿Quién es el que sabe cuál es la voluntad de Dios? ¿Quién es el que mejor sabe cuál es la voluntad de Dios? Él. ¿Y quién es el que más poder tiene para hacer esa voluntad de Dios? Él. Él es el que sabe, Él es el que puede. Y Él dice que Él lo hace en nosotros, que esa es la manera de hacernos aptos. Pues dejémoslo. Y para la oración, no es la excepción. Dejémoslo. En últimas, ¿quién es el que termina haciendo las cosas? Él. Incluso la misma oración, ¿quién es que termina haciéndola? Él. Dejemos que el Señor se salga con la suya. Dejemos que haga lo que quiera, que haga su voluntad. Nosotros solamente rindámonos delante de Él. Para terminar, quiero que miremos en Romanos capítulo 8, el versículo 27. Romanos capítulo 8, versículo 27, dice: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. En ese versículo, ¿quién es el que está orando? En ese versículo 27, ¿quién es el que está orando? Dice el versículo 27, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Quién es el que intercede por los santos? El Espíritu. Dice, miren, versículo 27, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. ¿Por qué? Porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. El Espíritu Santo, y eso lo dice el mismo Pablo, recuerden en 1 Corintios 2, sabe todo lo de Dios, aún lo profundo de Dios lo sabe. Entonces sabe perfectamente cuál es la voluntad de Dios. En el momento de orar, cuando estamos en esa dependencia, en esa comunión, sin distracciones, asegurando la conexión con el Señor, el Espíritu Santo nos va a guiar en la oración. Y finalmente Él es el que va a interceder, Él es el que va a orar. Y la oración va a ser espectacular porque es obvio, es conforme, como dice el versículo 27, conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Hermanos, que nuestra oración no necesariamente tenga más minutos, pero sí necesariamente más profundidad. Y no es la gran cosa, todo lo contrario, es más fácil de lo que pensábamos, porque todo lo tiene que hacer es Dios. Lo único que tenemos que hacer es rendir nuestra voluntad. Amén. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, te damos. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por enseñarnos, por mostrarnos el camino, por mostrarnos la manera, la forma, por darnos los recursos. Gracias por tu voluntad
Gracias por tu voluntad. Queremos conocer y hacer tu voluntad. Queremos orar conforme a tu voluntad. Queremos obedecer tu voluntad. A veces no vamos a querer. Tenemos nuestra propia voluntad. Y en esta mañana, Señor, aprovechamos esta ocasión. Aprovechamos esta comunión para admitir, para confesar que muchas veces queremos hacer nuestro deseo y no el tuyo, lo que queremos y no lo que tú quieres. Algunas veces no sabemos, pero otras peor, sí sabemos y aún así no queremos hacerlo. Esa es nuestra condición. Venimos delante de ti, Señor. Nos presentamos delante de ti y queremos hacer este ejercicio una y otra vez, presentarnos delante de ti y esperar delante de ti para alinear nuestra voluntad a la tuya, para doblegar nuestro deseo al tuyo, para que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Nuestra alma puede estar triste, puede estar angustiada, puede estar atribulada, o puede estar enojada, o puede estar muy feliz, pero independientemente de eso, queremos hacer tu voluntad, aunque no la entendamos, aunque no nos guste mucho, aunque nuestra idea era distinta. Queremos hacer tu voluntad, Señor. Ayúdenos porque esto es muy crudo. Gracias, Señor, por participar, por hacernos participar de esa naturaleza divina tuya. Y queremos que sea tu voluntad la que gobierna todo nuestro ser. Queremos conocer y hacer tu voluntad. Señor, presento mi vida delante de ti. Presento mi casa delante de ti. Presento mis proyectos, mis sueños, mis fortalezas, mis debilidades, todo mi ser, todo lo que tiene que ver conmigo lo presento delante de ti. Mi país lo presento delante de ti. Y oro, Señor, pidiendo que venga tu reino, que tu voluntad sea hecha en medio nuestro como es hecha en el cielo. En este día, Señor, voluntariamente decido doblegar, someter, alinear mi voluntad a la tuya. Hágase como tú quieres y no como yo quiero. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.